Nadie. Ay. Mire, ¿qué es avivar, pues? ¿Cómo lo avivan a usted? Mire, cuando decimos es que tenemos que avivar esto, ¿sabe que en los matrimonios a veces necesita un avivamiento? Cuando estamos también nosotros en alguna situación, necesitamos ser avivados, ¿sabe? Necesitamos que ser como que despertados, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Es cuando decimos, ahora, aquí lo hablamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros llega un momento en que nos podemos acostumbrar a ciertas situaciones y hacer todo de una manera tan monótona, tan rutinaria, que uno ya no siente gozo, ya no siente deseo, ya no siente pasión en lo que hace. Y entonces uno tiene que decir, avívame, Señor, avívame, ¿verdad? O sea, despiértame, zarandéame, estar alertas. Y a veces hay cosas que necesitamos para que eso suceda. Fíjese, entonces hay necesarios, mire lo que dice en Apocalipsis 7:9, dice, después de esto miré, dice, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del Cordero, delante del trono y delante del Cordero, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ahora, continúa. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? Fíjese, ¿y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, ¿de dónde salieron? ¿Se acuerdan? De esto hemos hablado. Recordemos, ¿verdad?, que la mayor cosecha de almas se va a dar durante el tiempo tribulacionario aquí en la tierra. Entonces yo me quedo pensando, ¿verdad? Dice, porque le pregunta el anciano, ¿verdad? Y esto es, por eso decíamos que es parte de un avivamiento, la conversión de muchos. Y entonces, ¿verdad?, dice acá que estos salieron de un tiempo, ¿de dónde salieron? De un tiempo de tribulación. Entonces a veces, mire, para que nosotros tengamos tiempos de avivamiento, ¿qué necesitamos que vengan a nuestra vida? ¿Es tribulación? ¿Qué sucede si uno está en paz todo el tiempo? No hay nada que lo mueva, no hay nada que lo motive. ¿Sabe que los japoneses son muy especiales con sus comidas? Yo creo que están tan delgados, ¿verdad? Pero dice que a ellos les gusta el pescado fresco. Y entonces cuando lo transportaban, ¿verdad?, de ciertos lugares a sus regiones, llegaban y se daban cuenta que el pescado ya no estaba tan fresco como ellos lo querían. Y entonces traían, ¿verdad?, pescados vivos, pero tampoco les gustaba cómo llegaba el pescado. Y entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Se dieron cuenta que cuando el pez estaba en movimiento constante, el pez pues ya cocinado sabía mejor, ¿va? Algo así leí. Entonces lo que ellos hicieron para que el pez se mantuviera en movimiento, en los contenedores donde ellos los transportaban, echaban pequeños tiburones. Y entonces el tiburón es un depredador natural. Entonces, ¿cómo cree que se mantenían los peces? Pues para allá y para acá en movimiento. ¿Pero qué los movía?
Y entonces el pez se mantenía en forma, se mantenía, ¿verdad?, con todas sus características. Pero sabe que cuando no hay nada que nos mueva, cuando no hay ninguna tribulación, cuando no hay ningún problema, nos apagamos. Y entonces dice esto, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, yo me quedé pensando un momento cuando yo estaba leyendo estos versículos. Sí, dice la palabra, ¿verdad? Estos son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, sin duda, yo me quedé pensando, o sea que entonces va a haber más convertidos durante el tiempo tribulacionario que en este tiempo. O estos son los que creyeron, se alejaron, pero cuando vieron o se dieron cuenta que lo que ellos aprendieron y lo están viviendo en ese tiempo, entonces se van a dar cuenta. Y entonces van a entender. Y entonces, como dice la palabra, que todos los que hemos creído en Jesucristo vamos a ser arrebatados. Eso dice la palabra. Y todos vamos a comparecer, ¿en dónde? En el Bimá, en el tribunal de Cristo. Y entonces, ¿verdad?, dice la palabra que unos van a ser tomados y otros van a ser regresados. Pero ahora van a ser regresados, pero ya convertidos. Pero como no quisieron, ¿verdad?, llevar una vida, ¿verdad?, como dice la palabra, no quisieron mantener limpias sus vestiduras, no quisieron guardarse, no quisieron consagrarse, entonces ¿qué sucede? Mire, dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, ¿y qué? Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque en Apocalipsis, ¿verdad?, ay, se me fue el versículo, el capítulo, dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino blanco, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Esos son, ¿verdad?, esa es la iglesia novia. Pero estos son, ¿verdad?, dice, estos ¿qué pasó? Como no dieron la talla, como no dieron, ¿verdad?, la estatura, entonces son regresados. Y entonces ellos ya vienen a lavar que sus vestiduras en la gran tribulación. Son salvos. No vienen a ser salvados, ya son salvos. Solo que ahora, ¿verdad?, como no quisieron ese galardón, bueno, entonces ahora, claro, yo no digo, yo siento que va a haber más salvos también, o más convertidos en ese tiempo. Así como va a haber gente que pues también le importe, ¿verdad?, por la influencia. Pero mire, entonces ese es el avivamiento de ¿qué? De evangelismo en aquel tiempo. Pero ahora, mire, aquí hay otra situación, otro avivamiento, que es el avivamiento de la palabra. ¿Por qué? Mire, alguien dijo que no hay avivamiento que permanezca sin palabra revelada. Y mire, el Salmo 119:25 dice, postrada está mi alma en el polvo. Y el deseo, ¿verdad?, del escritor dice es, vivifícame conforme a tu palabra. Ahora, en febrero hubo un avivamiento que estuvo en una iglesia, bueno, era una universidad, en Asbury, creo me parece, en Kentucky. Y estuvo ahí, ¿verdad?, como 13, 15, 20 días. Y, ¿verdad?, y fue muy sonado en la red, no sé si usted leyó, que fueron 13 días continuos, ¿verdad?, de alabanza y cultos y oración. Y ahorita ya no se oye. Pero sabe que hubo muchas cosas raras detrás de todo eso. ¿Sí? Entonces,
decía, yo escuchaba, ¿verdad?, a algunos ministros de la misión hablando sobre esto, y él decía, pues es que yo he vivido en un avivamiento, o estoy en un avivamiento desde hace 30, 40 años que me convertí. Porque no se trata de un tiempo nada más. Porque entonces solamente es que emoción, emoción y emoción. Ahora, mire, perdón lo que voy a decir, pero se dice que había homosexuales liderando la alabanza en ese avivamiento. Y había unos que defendían y otros que no, que era como era posible. O sea, había tantas cosas, ¿verdad?, que uno decía, no. O sea, eso no es un avivamiento. ¿Sí? Entonces, mire, dice la palabra. Ahora, necesitamos la palabra para estar avivados. Mire, dice aquí, dice, vivifícame conforme a tu palabra. Amén. Ahora, mire lo que dice avivamiento. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es avivar? Fíjese, lo que dice esta definición, la palabra hebrea, hayá, o kahaya, como se pueda pronunciar, ahí tiene los numerales. Entonces, ¿qué es avivar? Dice conservar, guardar, mantener, preservar, sanar. Mire, todo eso tiene que ver con avivamiento, y no solamente una manifestación de emoción, ¿sí? No solamente una manifestación en donde uno, ¿verdad?, se emociona. Que uno va, ¿verdad?, a un congreso y regresaba uno, ¿verdad? Y a los 3 días, 4 días, se acababa el gozo. Porque eso es algo que debe permanecer todo el tiempo, que debe estar todo el tiempo permaneciendo. Entonces el salmista decía, vivifícame conforme a tu palabra. Ahora, entonces, si un elemento necesitamos para permanecer avivados es la palabra. Amén. La palabra. Ahora, mire, fíjese lo que dice Isaías respecto a esto. Dice, porque cuando vine no había nadie, y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar? ¿O no tengo poder para librar? He aquí, con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces, ¿qué dice?, hieden. ¿Por qué? Por falta de agua mueren de sed. O sea, ¿qué pasa sin el agua? Miren, no hay vida. No hay vida. Ahora, dice el salmista, vivifícame conforme a tu palabra. Y sabe que es un elemento con el cual el Señor nos purifica. Creo que es Efesios 5:26, dice, y habiéndola lavada, hablando de la iglesia, dice, y la habiéndolo purificada por el lavamiento de la palabra. Entonces, si algo necesitamos en nuestra vida para permanecer en avivamiento, es palabra. ¿Cuándo la necesitamos? ¿Cuándo necesita el agua usted? ¿Cada 8 días? A veces así parece, porque solo cada 8 días escuchamos palabra, ¿verdad?, en la iglesia. Solo cada 8 días, ¿verdad?, abrimos la palabra, o a veces ni la abrimos, ¿verdad?, porque ya están aquí todos los versículos. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue el último versículo que leyó? Va a decir, es que no tengo Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Levante la mano, ¿verdad?, le regalo una ahorita. Entonces, ¿qué va a suceder? Mire, ¿qué hace la falta de agua? Perdón, ¿qué hace? Nos hace apestar, fíjese. Nos hace morir. Mire, Jesús mismo, él dijo, yo soy
el agua de vida. Entonces el agua es uno de los elementos que necesitamos para mantenernos vivos. Claro que hay gente que toma más refresco que agua. Sí, y al ratito pues están llorando, ¿verdad? Porque ya les duelen los riñones, ¿verdad? Ya están descalcificados, ¿verdad? No tome tanto refresco, ¿verdad? Tome agua. Sea como Ronaldo, ¿verdad? Agua, decía alguien. Entonces, mire, dice sus peces. Ahora, en cierta manera, ¿verdad? Dice que el Señor es un pescador. Él dice, yo los haré pescadores de hombres. Recordemos, nosotros somos como peces, somos como ovejas, somos como búfalos, somos como caballos, como águilas, ¿verdad? La Biblia nos menciona, pero una de las formas dice aquí es peces. Ahora, ¿qué le falta al pez o qué le pasa al pez? ¿Cuál es su hábitat del pez? El agua. ¿Qué necesitamos, iglesia? Agua. ¿El agua de qué? De la palabra. Mira, es que si no tenemos palabra, por eso yo decía, ¿verdad? Cuando empezó todo eso del avivamiento en aquel lugar, yo veía que muchos cristianos alababan y glorificaban, ¿verdad? Ese mover, pero uno tiene que analizarlo a la luz de la palabra, ¿qué está pasando? ¿Sí? Porque quizá muchos, ¿verdad? Se fueron ahí, pero pues, ¿qué hay detrás de todo eso? Yo me hacía la pregunta. Y entonces, ¿verdad? Entendemos que no hay, y a mí me recordaba esa palabra, no hay avivamiento que perdure sin palabra revelada. Sin palabra, o sea, la palabra tiene que estar presente siempre ahí en esos lugares. Pero miren, vamos más. Mire, avivamiento de unidad. Juan 17:21. Dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Y entonces este es un versículo que ha sido mal empleado por los promotores del ecumenismo. ¿Se acuerda qué es el ecumenismo? La unión de todos los credos en uno solo. De hecho, ¿verdad? Hay una capilla, ¿verdad? Que así se le llama, la religión abrahamica se le llama o algo así, donde están reunidos los tres credos más grandes de todo el mundo, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam. Todos juntos, ¿verdad? En una sola creencia. Y entonces ellos toman como base que todos sean ¿qué? Uno. Y suena muy bonito si lo escuchamos de una manera humana. Oh, pues qué padre, ¿verdad? Que todos estén conviviendo, ¿verdad? Y que no se quiera matar un musulmán a un cristiano, o que un judío, ¿verdad? No odia a un gentil. Oh, pues suena muy bonito. Sin embargo, mire lo que dice la palabra en Hechos. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos como unánimes. Ahora, ¿quiénes? Todos los que habían creído. Ahora, entonces cuando hablamos de unidad, no hablamos de unirnos en diferentes credos o en diferentes religiones. Ahora, mire, esta palabra unidad es la palabra griega 3661, ahí tiene el numeral. Y entonces, cuando hablamos de unidad, hablamos de unirnos con alguien que tenga la misma mentalidad y un común acuerdo. ¿Sí? O sea, no podemos tener, unidad con otros que no tienen nuestra misma creencia. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dice muy claro, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué acuerdo Belial con Cristo?
Y si alguien me pregunta, ¿quién, por ejemplo, hablando ay, Dios bendito, alguien dice, ¿cuál es la religión del anticristo? Alguien dijo, el Islam. ¿Qué es anticristo? Alguien que se opone a Cristo. ¿Cuál es la religión que más se opone a Cristo? El Islam. Ellos te matan por creer en por tú hablar de Jesús. Y entonces por eso decimos, por eso dice que todos sean uno, como tú y yo en Padre, como que ellos estén, y bueno, todo lo que el Señor Jesús dice ahí. Pero aquí, ¿verdad? Cuando habla de una unidad, o sea, tenemos que estar en alguien, en unidad, que alguien que piense, ¿sí? Que tenga, ¿verdad? La misma mentalidad en base al conocimiento doctrinal de Jesús, ¿sí? Yo le pregunto, yo diría, a ver, aquí, a ver, ¿tú crees que, yo creo que Jesucristo es Dios, ¿tú crees que Jesús es Dios? Pues yo creo que es un semidios. Está bien, yo no tengo nada que ver contigo, no por lo menos en el punto doctrinal, ¿sí? La esposa, cuando se le acercan, ¿verdad? Los TJ, lo primero que le dices, ¿tú crees que Jesús es Dios? No, pues no, entonces no tengo nada que hablar contigo. Así de fácil. Pero qué cerrado. No, no es cerrado, es defender, es tener una apologética de la fe, que a veces como cristiano nos falta tanto, que a veces como cristiano uno puede defender más a un equipo de fútbol o un deporte que su misma fe. Y eso es avivamiento, iglesia. ¿Cuántos se pelean por su equipo? Hasta se dejan de hablar luego. Pero ¿cuántas veces ha brincado cuando hablan mal de Jesús o cuando hacen un chiste de Jesús? Es que no me quiero ver bien religioso. No, iglesia, tenemos que tener la unidad, el avivamiento de unidad. Ahora, mire, hay más elementos sobre eso. Mire, fíjese, Efesios 4:13. Mire, dice, hablando de los 5 ministerios, pero dice, hasta que todos lleguemos. Mire, hay 1, 2, 3, como 4 cosas que tenemos que alcanzar respecto a la unidad de la fe. Primero dice, la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, como parte de la unidad o como parte del avivamiento de unidad, nosotros tenemos que tener una unidad de fe. Sí, en la fe. ¿De quién? De Jesucristo. En el conocimiento de Jesucristo. Y luego dice, a la condición de un hombre maduro, a la condición de un tecnón. ¿Sí? Esa es la medida, eso es avivamiento, que nosotros empecemos a alcanzar estatura. ¿Sí? Y luego dice, da una medida. ¿Cuál es la medida? A veces uno se puede considerar maduro, tan maduro que se cae, ¿verdad? Ya, así como ese mango ahí se cayó de maduro. Pero mire, nos pone una medida para saber qué tan maduros somos. ¿Cuál es la medida de madurez? Cristo. Y nos traumamos, nos frustramos, porque a veces, ¿sabe qué? No damos la medida. Pues, mire, es que el problema no es dar la medida. ¿Sabe cuál es el problema? Que ni siquiera lo intentamos. No lo intentamos. ¿Sabes quién va a dar la medida? Dice ahí. Pero para que esto suceda, entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Necesitamos permanecer.
necesitamos permanecer. Necesitamos permanecer. Me parece que es Juan 15 cuando el Señor habla sobre esto. Yo soy la vid, vosotros sois ¿qué? Los pámpanos, mi Padre es el labrador. Si permanecen en mí, ¿verdad? Pueden hacer lo que sea, dice, pero separados de mí. Ahora, ¿en dónde crece el pámpano? ¿O en dónde crece la rama? Pegada a la vid, como dice el Señor. Pero si esa rama se seca o se quita, ¿qué pasa? No va a crecer, no va a entonces la clave para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, a la condición de un hombre maduro y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo es que permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Eso es avivamiento, miren. ¿Se acuerda que una de las definiciones de avivamiento cuál era? ¿Se acuerda? A ver, hay que regresarnos porque si no, mire, la 7, ¿qué es? La diapositiva 7. Mire, ahí está ya. ¿Cuál es? ¿Qué? Mantenerse, ¿qué? Preservarse, conservarse. Mantenerse. Entonces el Señor dice, separados de mí. O sea, si no permanecen en mí, no pueden hacer nada, dice. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la estatura? ¿Cómo vamos a alcanzar la plenitud? ¿Cómo vamos a alcanzar el avivamiento si no permanecemos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren. Continuemos, mire, Efesios, bueno, hasta la que estábamos, que era que Efesios 4:13, ahí. Mire, entonces, tenemos que permanecer. Pero no hay avivamiento que perdure si no hay palabra revelada. Amén, por eso digo, yo aquello a mí se me hacía raro, y pues bueno, hay que tener palabra para que no caigamos en esto. Ahora, mire, ¿qué otro avivamiento se tiene que dar? El avivamiento de gozo. ¿Qué es el gozo? ¿O qué le da gozo a usted? Es que depende, ¿verdad?, de cada quien, pero bíblicamente, mire lo que dice Salmo 116:1. Dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa, fíjese, y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas el Señor con nosotros. Dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Ahora mire, versículo 4 dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Mire, los que con lágrimas andan llevando la semilla de la siembra, en verdad volverán con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Entonces mire, dice, ¿verdad?, el versículo 3 dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Dice, estamos alegres. La versión 60 creo dice, estaremos. No, dice, estamos alegres. Ahora, ¿usted tiene gozo? Como luego digo a alguien más, avísele a su cara, ¿va?, que tiene gozo. El gozo se manifiesta, se ve, se contagia. Pero a veces, ¿verdad? Mire, es que nos encajonaron tanto en una religión
que se piensa que el Señor está peleado con la risa, que el Señor está peleado con el gozo, que el Señor está peleado con la alegría. Entonces algo, ¿verdad?, que tenemos que tener en nuestra vida, ¿verdad?, es que, o que debe permanecer en nuestra vida, es el gozo. Mira, no importa cómo estemos, no importa qué esté sucediendo. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así lo dijo Nehemías al pueblo. Cuando ya estaban, ¿verdad? Dice, no se entristezcáis porque este día es de gozo, ¿verdad? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pero a ver, pensamos que gozo, ¿verdad? Es que, pues que no nos falte nada. Tener dinero para echar para arriba. Yo no digo que no, ¿verdad? O sea, pero yo alguna vez le hablaba sobre esto y creo que va con muchos ejemplos mostramos que es una verdadera alegría. Hombres, mujeres con bastante dinero, fama, fortuna y todo, han terminado suicidándose. ¿Y de qué les sirvió el dinero? ¿De qué les sirvió la fama? A mí lo que me impactó alguna vez fue el testimonio de Elvis Presley, ¿verdad?, que alguna vez le comenté. Y creo que todavía ni nacíamos cuando él murió, imagínense, y conocemos quién fue, ¿verdad? O qué hizo. Y ese testimonio yo lo leí en un libro que se llamaba La vida, ¿qué quieres saber de él?, ¿verdad? Un libro cristiano. Y él decía, ¿verdad?, que él estaba tan hastiado, estaba tan harto, dice, quisiera que todos se fueran ya. Fue una nota post antes de suicidarse, ¿verdad? Y una pregunta haríamos, ¿le faltaba dinero a este hombre? Le faltaba fama. ¿Y entonces? ¿Por qué no era feliz? Mira, yo no sé si este hombre fue salvo al final de su vida, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos que él era un cristiano bautista, él, ¿verdad? Que al final de sus conciertos siempre entonaba un himno, ¿verdad? Que es la de Amazing Grace, ¿verdad? O Sublime Gracia, ¿verdad? Siempre terminaba con eso. Yo no sé si por remordimiento, pero bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Si fue salvo o tuvo, ¿verdad?, ahí una reconciliación con el Señor al final de su vida. Pero lo que sí tenemos que entender que quien nos da el gozo verdaderamente es el Señor. Amén. Con zapatos o sin zapatos, ¿verdad?, gritaba la viejita aquella, ¿verdad?, que no paraba de gritar en la iglesia, ¿verdad? Y le iban a regalar unos zapatos cuando se callara, ¿verdad? Le gritaban, ¿verdad? Le decían ahí los sugieres, ¿verdad? Y se aceptó, ¿verdad?, dice la señora. Pero después ya no se aguantó el gozo que tenía, ¿verdad? Y se paró y gritó, con zapatos o sin zapatos, gloria al Señor, ¿verdad? Gritaba, ¿verdad? Y digo, uno entiende por qué, porque el gozo, ¿verdad?, cuando es verdadero gozo, mire, se manifiesta, se ve. Amén. Entonces, mire, vamos por otro avivamiento familiar. Fíjese, Malaquías 4:6, esto, ¿verdad?, lo enseñamos, ¿verdad?, hace un buen rato y creo que es parte de lo que Dios quiere hacer al final del tiempo, porque es una de las señales, los días de Elías, ¿se acuerda? Y entonces dice acá la palabra, dice que yo envié al profeta Elías antes que venga el día del Señor. O sea, ¿cuándo se va a dar este avivamiento? Antes que venga el día del Señor. Amén. ¿Cuál es la señal? Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
Es un tiempo de restauración familiar que uno tiene que buscar, que uno tiene que anhelar. Amén. Mire, Él hará volver el corazón de quienes, de los padres hacia esta palabra volver. ¿Sabe qué significa? Arrepentimiento, significa restauración, significa enmendar. Porque quizá como padres hemos cometido errores y como hijos también cometemos errores. Entonces aquí, ¿verdad? Es una restauración recíproca. Porque como padre yo cometí errores, yo tengo que restaurar. Como hijo yo cometí errores, yo también tengo que restaurar. Pero esto, ¿verdad? Eso es parte de un avivamiento. Entonces, pero mira, dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Amén. Y esto, ¿verdad? Y esto es algo que debemos anhelar, que debemos pedir, que debemos buscar. A yo le pregunto, hermano, a ver, los padres, levanten la mano, ¿quién no ha cometido errores? El único que no ha cometido errores en toda la vida es el Padre de gloria, el Dios de nuestro. Él nunca cometió un error con nuestra vida. Pero nosotros seguramente sí. Nosotros como padres sí, como hijos también. Y entonces, ¿sabe qué necesitamos? Un tiempo de avivamiento familiar. Pero se tiene que... mire, hay tantas cosas que implican esto. ¿Sí? Elías, mire. Quizá tendríamos que irnos un poco a Elías. ¿Quién fue Elías? Dígame, ¿quién fue Elías? O dígame, ¿qué hizo Elías? ¿O por qué lo conocemos? Es que a Elías fue al que se lo llevaron vivo. Es una figura también de la iglesia que va a ser arrebatada sin ver muerte. Elías. Quizá por eso lo conocemos más. Pero ¿sabe cuál es quizá la mayor obra de Elías, vamos a decirlo? Que él hizo volver al pueblo. Pero antes de eso, él tuvo que restaurar un altar que había sido destruido. Él tuvo que enfrentarse a los enemigos de Israel. 450 profetas de Acera y 400 profetas de Baal. Mire, Elías, ¿sabe cuál es otra característica? Que él, lo que hizo Elías, él estaba haciendo funciones que quizá no eran de él. Pero como todo estaba en el olvido, él tuvo que tomar esa responsabilidad e hizo funciones sacerdotales. Porque ¿quién ofrecía el sacrificio? ¿Quién ofrecía el holocausto? El sacerdote. ¿Quién ofreció el sacrificio? Elías. Mire, y es que no, la restauración no se va a dar nada más porque nosotros, ay Señor, que se dé. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo? Está haciendo funciones sacerdotales. Tuvo que confrontar al pueblo en algún momento y les dijo, a ver pues, o sirven al Señor o sirven a Baal. Entonces, sí, son tiempos de avivamiento familiar, pero ¿qué vamos a hacer para que suceda? Tenemos que ser restauradores, tenemos que restaurar, tenemos que levantar el altar.
No se puede restaurar una familia si no hay altar levantado. Y el altar, ¿verdad? La palabra es misbah, que me parece, o algo así, no recuerdo. Pero uno de los elementos del altar, ¿verdad? Según el acróstico, uno de ellos es perdón. Uno de ellos es ofrenda, me parece. Y creo lo enseñamos. ¿Qué pasó, Rafa? El sacerdote lo tiene que levantar. ¿Quién es el sacerdote? Por eso es que dice la palabra, Él hará volver el corazón. O sea, tiene que haber un arrepentimiento tanto de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ahora, aquí ya es un conjunto, porque todos tenemos conocimiento. Yo como padre sé que tengo una responsabilidad, pero también como hijo también sé que tengo otra responsabilidad. Como padre, yo sé que tengo una responsabilidad que cuidar, que levantar, que restaurar, pero como hijo también sé que tengo una responsabilidad que es obedecer, honrar. Es un círculo, mire todo esto. Amén. Ahora, pero mire, entonces, es un avivamiento eso. Amén. Pero continuemos, mire. Avivamiento de misericordia, mire, Habacuc 3:2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Qué oyó el profeta? Su palabra. ¿Y qué? Y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira dice, acuérdate de la misericordia. Entonces, mire, creo que la misericordia es importante porque tiene que haber. En todo esto, mire, es la misericordia del Señor. Amén. Porque la necesitamos. Pero mire, continuemos, si no me va a ganar el tiempo. Después de la misericordia que viene la gracia. ¿Sí? No es lo mismo misericordia que gracia. Amén. ¿Qué es la misericordia? ¿O qué es la gracia? ¿Qué es la misericordia? Es lo que nos ayuda a permanecer en Dios. La gracia es lo que nos ayuda, es que se me fue la definición, pero gracia, ¿verdad? Es un favor inmerecido que nosotros no tenemos, no recibimos por hacer algo, sino como dice la palabra que nosotros, mire, dice que fuimos salvos por pura gracia, o sea, no necesitamos hacer nada, no tuvimos que hacer nada como para que Dios nos tomara. ¿Sí? Y la misericordia, ¿verdad? Es lo que, como que es la mano de Dios ayudándonos, tomándonos. ¿Sí? Mire, ¿se acuerda cuando Lot dice que salió, ¿verdad? Dice que los ángeles lo llevaban de la mano, lo apresuraban, dice, porque la misericordia de Jehová estaba sobre él. Entonces la misericordia es lo que nos va a ayudar, es como que Dios empujándote, ¿verdad? Ayudándote. Y entonces, pero aquí, ¿verdad? Dice la palabra, 1 de Pedro 1:3, dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, ¿en qué? En la gracia que os extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, mire, yo creo que vienen tiempos de gracia, pero tremendo sobre la iglesia. Escúchame, sobre la iglesia. Y eso de alguna manera tiene que impactar a los demás. Que Dios nos ayude, hermanos. Miren, pero yo quiero llegar a esto, al avivamiento de paz, que quizás es lo último
que la iglesia, ¿verdad?, va a tener paz. ¿Cuántos necesitamos paz? Mire, dice Juan 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Eso lo aclara el Señor, porque hoy en día lo que se está hablando, lo que está pidiendo el mundo es paz. Y sí, sabemos que va a venir un tiempo de paz que va a ser establecido sobre la tierra, pero no por el Señor. ¿Quién va a establecer esa paz? ¿Se acuerda? ¿Quién? El anticristo. Una paz falsa. Por eso el Señor le dijo: yo les doy mi paz, pero yo no la doy como el mundo la da. A ver, ¿qué te dice el mundo acerca de la paz? Que para tener paz, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ponerte un incienso, tienes que ponerte un aroma de esto, que tienes que decorar tu casa, ¿verdad?, de tal cosa, que tienes que pintar eso de tal color, y tantas cosas, ¿verdad? Dice: yo no les doy la paz como el mundo la da. O sea, en pocas palabras dice: yo no doy la paz como el mundo la entiende. Porque entonces la paz, ¿verdad?, que el mundo ofrece depende de tantas cosas. Pero miren lo que dicen: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Continúa: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, algo, ¿verdad?, que se necesita con urgencia en este tiempo es paz. Ahora, ¿vivimos en paz? Ahora, mire, dice la anterior cita, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esto está en un tiempo presente. No dice: mi paz les dejaré o mi paz les daré. Dice: mi paz les doy, mi paz les dejo. Y luego decimos: Señor, tú, Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, y a veces lo oramos, pero no perseveramos. Lo oramos, pero no confiamos. Y luego el Señor viene y dice: yo se las doy. Pero mire, dice: yo no la doy como el mundo la da. O sea, hay una paz pirata, hay una paz falsa. Y entonces a veces nuestra paz depende de elementos, depende de factores
físicos. Y creo que cada uno sabe, ¿verdad?, cómo está el asunto. Mire, creo que cuando Pablo y Silas, ¿verdad?, me parece que eran, ¿verdad?, los dos que estaban encarcelados, uno pensaría, ¿verdad?, ¿qué les iba a suceder al otro día a ellos? Según, ¿verdad?, nos narra la palabra, ellos iban a ser ejecutados. ¿Y cómo estaban? ¿Se acuerda? Dice que estaban cantando. Y los presos, dice que los oían. Ahora yo digo una pregunta. ¿Cómo estaríamos nosotros si estuviéramos en una situación así? Háblale a mi compadre, el licenciado, háblale, va, y busque, en verdad. Pues que cuando uno está, mire, cuando uno tiene paz en su corazón, no importa los factores que haya. Y es fácil quizá decirlo, ¿verdad?, cuando uno está en aprieto, pero yo creo, ¿verdad?, que tenemos que tener eso bien, bien claro en nuestra vida. Porque a veces, mire, van a suceder esas cosas. Mire, número 6, 23, 26. Esto era parte de la bendición sacerdotal. Cuando el sacerdote bendecía, ¿verdad?, al pueblo, ellos decían, dice, les diréis, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y en la última bendición o ministración dice, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. O sea, una de las ministraciones o de las bendiciones que nosotros recibimos por parte del hermano mayor o del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, que es paz. Lo que leíamos anterior, mi paz les dejo. Entonces necesitamos permanecer en esa paz que el Señor nos da. Amén. Pero mire, voy a continuar sobre este tema de la paz. Mire, es que la necesitamos. En el libro primero de Samuel 20 nos narra la historia de David y Jonatán, o Jonathan, ¿verdad?, como quiera decirlo. Y ahí había una situación un poco rara, ¿verdad?, porque, bueno, bastante extrema, más bien, porque resulta que Saúl quería matar a David, ¿se acuerda? Pues por situaciones, ¿verdad?, que él desencadenó. Sin embargo, mire, dice acá este texto, en el versículo 13, dice, si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y añada, si no te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz, y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Pero mire, vamos a ver el desarrollo de la historia. Todo empieza desde el versículo 10, en el Samuel 20, dice, y David respondió a Jonatán, ¿quién me avisará si tu padre me responde ásperamente? Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David, Dios de Israel sea testigo, cuando yo haya hablado con mi padre como esta hora, mañana o al atardecer día, dice, he aquí, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviártelo para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz, y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Entonces mire, continúa. Y si todavía vivo, ¿me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera?
no quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Y Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David, diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Ahora, usted conoce quizá el trasfondo de la historia aquí con Saúl y David. David, por algún motivo, ahora se vuelve enemigo de Saúl, y aunque él no tenía ninguna culpa, Saúl lo quiso matar, ¿verdad? Como 7 veces ahí. Sin embargo, Jonatán, ¿verdad? Él dedujo algo, y él sabía, dice que él iba a reinar. Y entonces, ¿verdad? Mire, David, Jonatán no se pone, ¿verdad?, del lado de su padre en ningún momento por algo injusto. Y él hace un pacto de misericordia con David. Pero para que ese pacto tuviera, vamos a decirlo, efecto, él tuvo que estar en paz con David. Incluso en el versículo atrás le dice: ve en paz. ¿Sí? Entonces, mire, si nosotros queremos estar en paz, entonces, si nosotros queremos que se nos muestre misericordia, ¿qué tenemos? ¿Cómo tenemos que estar? ¿Con quién? Dice la palabra que cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. Va a haber cosas que no van a estar en nuestro alcance. Y va a haber gente que va a estar rabioso, ¿verdad?, con usted, pero yo no tengo que estar igual que él. Porque a veces así actuamos. Alguien no está en paz con nosotros, también le damos también. ¿Por qué me voy a dejar? No es así. Alguien me preguntó alguna vez que por qué yo no actuaba a tal persona de esa manera. Pues es que yo no tengo problema, ¿verdad? Y como alguien dijo, el mal está en él, no en mí. Pero entonces, mire, David le dijo a Jonatán que él iba a hacerle misericordia a su familia. Ahora, él lo cumplió, ¿se acuerda? ¿Con quién mostró esa misericordia? ¿Se acuerda? Con Mefiboset, el lisiado, ¿verdad?, como lo conocemos. Él cumplió. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera sido enviado en paz David? Entonces tenemos que honrar, ¿verdad?, los pactos que se hacen en paz. Ahora, pero mire, otro, ¿verdad?, que fue enviado en paz para poder ser libertador fue Moisés. Y Moisés, dice, se fue y volvió a casa de su suegro Yetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún vive. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. O sea, no podemos libertar si no tenemos paz. No podemos libertar si no estamos en paz primero. Y quizá hay gente que necesita ser libre, pero ¿cómo los va a libertar si no tiene paz usted? Si hay tantas cosas que uno tiene que resolver. Mire, otro que tuvo que ser enviado en paz para ser libertado. Naamán, segundo libro de Reyes 5:19, dice: y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia.
Pero mire, el trasfondo de todo esto, segundo libro de Reyes 5:14, dice, entonces él se bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a su palabra o conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se le volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpia. Ahora, usted conoce la historia, usted conoce cómo actuó Naamán, ¿se acuerda? ¿Cómo actuó? Llegó, ¿verdad? Y le dijo el profeta, ve y zambute 7 veces en el Jordán, y fue bien obediente, ¿verdad, Naamán? Sí, fue bien obediente. ¿Qué hizo Naamán? Dice que se enojó, no estaba en paz, se enojó y empezó a hacer comparaciones. Llegó, ¿verdad?, él con una actitud prepotente. Él, ¿verdad?, llegó y él llegó, ¿verdad?, con un plan elaborado y dijo, va a salir el hombre de Dios, el varón de Dios, va a levantar su mano al cielo y va a tocar la parte y paz, me va a sanar. Así llegó. Y vemos, ¿verdad?, cómo entonces cuando sus siervos, ¿verdad?, lo reconvienen para que él haga conforme a lo que el profeta había mandado, entonces él va y bueno, está bien, obedeció a los siervos y se zambulló. Pero ¿sabe qué? Él tuvo que regresar. Mire, según el versículo que leímos anterior, 5:19. Él tuvo que regresar con Eliseo. Él se volvió con Eliseo porque él sabía que había actuado de una manera incorrecta. Eliseo le dice, vete en paz. Amén. Para quedar libre. Vamos a otra, mire. La que sigue, por favor. Otra, ¿para qué necesitamos la paz? Para fructificar, dice. Y respondió Elí, sacerdote, y le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Esta historia, ¿verdad?, es la historia de Ana, mamá de Samuel. Y dice, mire, dice en el versículo 12 del primer libro de Samuel, dice, y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, ¿verdad?, el sacerdote, estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y la voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Dice, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí, dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que tú le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Y Elcana llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Mire, ¿qué le faltaba a Ana? ¿Por qué no podía dar fruto? En este caso, ¿verdad? ¿Por qué no podía tener hijos? Uno era estéril. Sin embargo, nos narra aquí la palabra que el sacerdote la tuvo que despedir en paz. Porque ella, como dice la palabra, ella estaba angustiada, estaba atribulada, estaba amargada. Pero ella no podía tener hijos porque, mire, siempre ella tenía pleito, ¿verdad?
con la penina. Son necesarias las peninas a veces. Era lo que le decía de los tiempos de tribulación. Mire, eso, ¿qué hacía Penina? ¿Se acuerda que la irritaba? Le presumía a los hijos. Ana no tenía ni un hijo en ese momento. Y aquella dice que le irritaba, le decía enojar, ¿verdad? Yo creo que la veía y le decía, la estéril, ¿verdad? La que no puede tener hijos. Porque eso era un para poder dar fruto, para poder fructificar. Amén. Y dice aquí, dice, ¿y ella qué? Le dice Elí, dice, respondió y le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. ¿Qué peticiones tenemos delante del Señor? Quizá tenemos, pero aquí la pregunta, ¿estamos en paz? ¿Está en paz? Nos tendríamos que analizar un poco ahora para que esas peticiones tengan un efecto. Mire, ve en paz con sanidad. La mujer del flujo, le dijeron los discípulos, ves que la multitud te oprime, dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción, de tu azote. ¿Sí? Pero mire, el Señor, ¿verdad? Y dándole paz. Se vete en paz. Queda libre, ¿verdad? De tu azote. 12 años, ¿verdad? Había padecido esta persona. Entonces, mire, yo creo, ¿verdad? Que a veces la paz la necesitamos para ser sanos. Sabe que muchas enfermedades se desarrollan por falta de paz. Sobre todo las enfermedades de carácter mental. Vienen por estar atribulados en tantos pensamientos. Dice alguien que ¿por qué duele la cabeza? Dice que duele por mucho pensar. O por mucho preocuparse. Y entonces esta mujer, mire, dice, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Déjenme continuar, porque ya me lo acabo. Mire, dice, ve en paz que he escuchado tu petición, le dijo David a Abigail, ¿verdad? En el primer libro de Samuel 25:35. Dice, recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira que he escuchado y te he concedido tu petición. Pero mire, aquí esto se desarrolla, ¿verdad? En un ambiente caótico. ¿Quién era Abigail? Esposa de Nabal. ¿Quién era Nabal? Según la palabra, ¿verdad? Dice que era un hijo de Belial, era un hombre perverso, un hombre indigno, un hombre duro, un hombre malvado. Y Abigail dice que era una mujer de razonamiento, entendimiento. Y yo cada que leo esta historia, yo dije, ¿cómo una mujer de esas características termina con un hombre totalmente, diametralmente opuesto? Pero bueno, se dan. Y entonces, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? Dice ahí que ella actuó de una manera prudente. Y mire lo que continúa, dice en el versículo 7 del capítulo 25. Se desarrolla, ¿verdad? Por una petición que David hace y dice, he oído que tienes esquiladores. Era David enviando un mensaje por medio de sus siervos o de sus hombres. Dice, ahora bien, tus pastores han estado con nosotros
y no los hemos maltratado ni les ha faltado nada en todos los días que estuvieron en el monte, en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a la mano des a tus siervos y a tu hijo David. Mire, continúa. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David? Mire, los navales, ¿verdad? Ahí desconociendo a David. David es figura de Jesucristo. Ya desconociéndolo. Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su Señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Entonces, ¿verdad? Dice, continúa en el versículo 18, dice, porque uno de los siervos que oyó, ¿verdad?, como Nabal había maltratado a los hombres de David. Mire, otra vez los siervos aquí. Le cuenta todo a Abigail. Y él le dice, estos hombres han sido como escudo para nosotros. Estos hombres nos han cuidado, nos han guardado. Y mi amo, dice, los ha herido. Dice, y tú sabes, ¿verdad?, que nuestro amo es un hombre tan perverso, dice, que no hay quien pueda hablarle. Y otra vez me hago la pregunta, ¿qué hacía Abigail ahí? Y entonces dice que Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres, y todo lo que puede leer, toda la provisión que llevó a David, porque el siervo fue bien claro y le dijo, mira, ¿qué vas a hacer hoy? Porque el mal está determinado sobre la casa de nuestro Señor. Y David, ¿verdad?, cuando llega con esta mujer, yo le llamo la ofrenda de Abigail, le dijo, si no dice, vive el Señor, que si tú no hubieras venido, para mañana de tu casa no habría quedado nadie. Y entonces, mire, David le dice, ¿verdad?, más adelante, ¿verdad?, en la que sigue, ¿verdad? Pero mire, dice, entonces, dice, cuando Abigail vio a David, se dio prisa, bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a ese hombre indigno, mire. Nabal, porque conforme a su nombre así es él, se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Y entonces, mire, David le dice, ¿qué? Y entonces, mire el versículo 35, David recibió de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Entonces, mire, yo creo que el Señor escucha nuestras peticiones, pero tenemos que estar en paz. Amén. Y mire, yo con esto termino. Es el mismo versículo de Malaquías, hablando de la paz. Dice, mas él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Mire qué tremendo. O sea, que si tenemos algún pleito, mire, tenemos que resolverlo. Estar en paz. ¿Cómo está? ¿Está en paz? Y es que a veces, ¿verdad? Uno piensa, ¿verdad?, que uno no tiene que hacer nada. Yo no fui el que ofendí, dice. Yo no fui el que fallé, ¿no? Uno tiene que estar en paz, mire.
Alguien, ¿verdad?, me mandaba un mensaje en la mañana, ¿verdad?, y me hablaba, decía sobre esto, ¿verdad? Yo le respondí, ¿verdad? Sí, le digo, es que es consecuencia de una paternidad mal ejercida y por lo tanto sobre desprestigiada, le digo. Y entonces, mire, dice acá que Él hará que los padres se reconcilien con los hijos. Mire, esa es una señal del último tiempo. Y uno tiene que tomar, ¿verdad?, las situaciones y empezar, ¿verdad?, a hacer enmiendas. ¿Amén? Pero yo creo, ¿verdad?, que por eso necesitamos un avivamiento de paz en nuestras vidas. Necesitamos, ¿verdad?, tener un avivamiento de paz en nuestra casa, en nuestra familia. Porque mire, si no hay paz, por eso decía, puede tener todas las cosas, pero si no hay paz, de nada sirve. De nada sirve. Y ya le dije, la paz, ¿verdad?, no se la va a dar el dinero, la paz no se la va a dar. Por eso el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, ¿quién la da? ¿Quién la deja? El Señor Jesús. Que si la paz dependiera de cosas materiales, entonces, pues yo creo que sí estaríamos bien angustiados, ¿verdad? Algunos. Pero no es eso, iglesia, sino que tenemos que depender del Señor. ¿Ven? Entonces póngase sobre sus pies, iglesia. Entonces, mire, la falta de paz trae destrucción. Y el Señor dice, pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. O sea, ¿qué ocasiona la falta de paz? Destrucción. Destrucción. Y yo creo, ¿verdad?, que el Señor no nos llamó a eso ni quiere eso de nuestras vidas. ¿Ven? Sino que nosotros podamos vivir en paz, iglesia. Tener paz, dice, ¿con quién? Con todos, dice la palabra. Fíjese, dice la palabra, mire lo que dice, que cuando el hombre está bien delante del Señor, dice, aún a sus enemigos hará estar en paz con él. Pero fíjese lo tremendo, no dice que son sus amigos, dice, aún a sus enemigos yo pondré en paz con él. Hay gente que no va a dejar de ser tu enemiga, pero Dios la va a tener como que atada. Y me acuerdo en este momento ahorita de Labán, cuando allá se levanta para ir a perseguir a Jacob porque se había ido y se había llevado a sus hijas y bueno, todas las cosas que sabemos. Sin embargo, en ese momento Dios le dice a Labán, ten cuidado de cómo le vas a hablar a mi siervo. Y en ese momento Labán iba decidido a matarlo, a destruirlo. Pero entonces cuando nosotros estamos en paz, mire, Dios aún hace en paz estar a nuestros enemigos. Pon un escudo alrededor de ti, así como se lo puso a Abraham también, allá delante de Abimelech, que Abimelech lo quería matar, ¿verdad? También. Y Dios le dice a Abimelech, ten cuidado, no toques a Abraham. Entonces, si nosotros estamos en paz, iglesia, mire, es algo bien precioso la paz. Pero a veces nosotros mismos la despreciamos. Despreciamos al que nos da la paz. Despreciamos a aquel que nos la ofrece. Y yo creo ahora que Dios quiere darnos ese avivamiento de paz en nuestra vida. Aparte de los demás, ¿verdad?, que vemos, pero quedémonos con este avivamiento de paz sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. A veces se pierde la paz por cosas tan triviales. Cosas que se pueden resolver hablando. Sí. Ayer yo le mostraba algo a mi esposa,
imagen más que decía. Dice, yo enojada porque no me ayudan a hacer el quehacer. Y ponían la misma imagen, yo enojada porque me ayudan pero no lo hacen como yo quiero. Digo, ay, Dios santo. Suena cómico, pero dicen, por ahí fuera trágico si no fuera cómico, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo a veces luego así digo, bueno, lo voy a hacer, digo, pero lo vas a terminar haciendo como tú quieres, si no, no lo hago, ¿verdad? Yo así luego digo, ¿verdad? Entonces, pero a veces, mire, es tan fácil mantener la paz, pero también es bien fácil perderla. Amén. Entonces, sí, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, porque Dios, Señor, tú eres bueno, Dios. Tú dijiste, Señor, que tú nos das tu paz, Dios, pero que tú no la das como el mundo la da, Dios. Señor, ayúdanos a entender, Dios, Señor, que el significado de paz, Dios, es la buena convivencia, Señor, entre los demás, Señor. Que paz, Dios, no significa, Dios, aceptar todo, Dios, Padre, injusticia, Señor, sino, Dios, saber entenderla de una manera inteligente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos, Dios, que hay muchos factores, Dios. Señor, que hay muchas cosas por las cuales podemos perderla, pero también sabemos que hay, Señor, una manera, Dios, tan fácil, Señor, de mantenerla, Dios. Tu palabra dice, Señor, en Isaías, que tú guardarás en completa paz. Señor, no a medias, Señor, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Dios. Quizás, Señor, muchas veces buscamos la paz o queremos la paz, Dios, sin perseverar, Dios. Muchas veces queremos la paz, Dios, sin confiar, Dios. Hoy, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser despedidos en paz, a ser enviados en paz para libertar, Dios, para recibir sanidad, para ser fructíferos, Dios, para hacer misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que podamos tomar esa paz, que podamos apropiárnosla, Señor. Padre, y que así como aquel evento, Dios, en donde la barca estaba naufragando, estaba hundiéndose, Señor, y tú en la barca dormido, Señor. Quizá, Dios, porque tú estás en paz todo el tiempo, Señor. Padre, que podamos ver, Señor, esa situación, Dios, en nuestra vida, Dios, donde quizás estamos en la barca, Dios, y esta está, Dios, anegada, siendo aventada por olas, Dios, de un lado a otro, y muchas veces se nos olvida, Dios, que tú estás ahí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú te levantaste y les dijiste a esos hombres de poca fe, Señor. Pero hoy, Dios, queremos, Señor, suplicarte, ayúdanos, Dios. Señor, a podernos apropiar de esa paz que tú nos diste, de esa paz que tú nos dejaste, Señor. Que podamos tener esa paz en nuestra casa, Señor, en nuestro ambiente familiar, Dios, en nuestro ambiente social, Señor, que podamos estar en paz con todos, como dice tu palabra, que estemos en paz con todos en cuanto dependa de nosotros, Dios. Señor, y que de ninguna manera podamos acceder a cosas injustas como para que alguien pueda condicionar nuestra paz, Dios. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que tu paz, Dios, repose sobre esta iglesia, que tu paz repose sobre estas familias, Señor. Que así como dice tu palabra, Señor, que tú bendigas, que tú guardes, que tú haces tu rostro sobre ellos y que pongas paz sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Dios, y amén. Gloria a Dios, hermano. Pues, hermanos, pues que el Señor nos ayude a vivir en paz. Amén. Y que de verdad, hermanos, que no la perdamos por cosas tan insignificantes, tan triviales. Amén. Y que también, ¿verdad? Como oraba, que nadie nos condicione, ¿verdad? Porque a veces pensamos, es que para estar en paz tengo que acceder a esto. No, o sea, hay que también ser
pues claro, ¿verdad? En esas cosas también. Amén. Entonces, pues hermanos, pues vamos a orar, ¿verdad? Por todos los papás, ¿verdad? Los papaces, ¿verdad? Y creo, ¿verdad? Como alguien me recordaba hace un momento, pues nosotros no celebramos, ¿verdad? Pues estos días como un festival, ¿no? O sea, creo que el Día del Señor es del Día del Señor, ¿verdad? Y creo que, pues, pero la Biblia es clara, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Pero tenemos que respetar el orden, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque no se puede honrar a la madre si no se honra primero al padre. No puedes bendecir a tu madre si no bendices primero a tu papá. Ese es un orden que Dios ha establecido. Y hay gente, ¿verdad?, que dice, es que yo con mi mamá todo, con mi papá nada. Perdón, pero entonces no se puede, o sea, simplemente no se puede, o sea, no se puede alterar el orden. Amén. Si no bendices tu padre, si no honras tu padre, no puedes honrar y no puedes bendecir a tu madre. Esa es una ley universal que aplica. Amén. Y entonces, pero pues, a mí no me eche la culpa, la palabra de Dios es clara. Amén. Entonces, ¿verdad?, yo voy a pedir, ¿verdad?, que ahí, ¿verdad?, pues tome a su papá, ¿verdad?, y los hijos, ¿verdad?, vayan con su papá, bendíganlo. Amén. Y oren, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Yo de aquí, ¿verdad? Oro. Yo soy el ministro ahorita, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que mis hijos oran por mí, ¿verdad? Y pues me bendicen también, ¿verdad? Y como decíamos, creo que hemos cometido errores y seguramente vamos a seguir cometiendo porque pues todavía estamos, ¿verdad?, en expuestos, pero sin duda, ¿verdad? Yo le decía a alguien, los errores que muchas veces señalamos en nuestros padres son los errores que terminamos cometiendo. Las faltas que señalamos en nuestros padres son las faltas que vamos a terminar cometiendo si nosotros seguimos en esa situación. Entonces, pues, ¿qué nos queda, verdad? Como dice, ver y aprender. No a cometerlos, ¿verdad?, a no señalarlos, porque finalmente, ¿verdad?, eso es lo que va a venir. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que mirar la viga, ¿verdad?, primero, porque pues, si nosotros hacemos eso, imagínense, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Honrar. ¿Qué nos toca a nosotros? Bendecir. ¿Sí? ¿Sabe que esa es una manera de romper los ciclos? Cuando nosotros honramos y cuando nosotros bendecimos, rompemos ciclos. Para que eso no se repita, ¿verdad?, en mis hijos, para que eso no se repita en mis nietos. Pero si nos ponemos es que me trataron mal, es que no me abrazaron, es que no me besaron, es que no me dijeron, pues entonces rompe eso. Y que ahora, ¿verdad?, los que siguen sí puedan hacerlo, los que siguen sí puedan decirlo. Pero si nos estamos escudando en eso, entonces eso va a seguir y va a seguir y va a seguir. Amén. Entonces, oremos. Padre, gracias, Señor, porque Dios, sabemos que tú eres el Padre por excelencia, Señor. Que tú eres el Padre, Dios, de gloria, Señor. Y Dios, sabemos, Padre, que como dice tu palabra, Señor, que no hay otro Padre, Dios, como tú, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios, en esta hora, Señor, yo quiero darte gracias, Dios, por la vida, Dios, de cada padre aquí representado, Señor. De cada, Señor, papá, Señor, que tú has permitido, Señor, que ellos pudieran engendrar, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, bendice la vida de Rafa, Dios, bendice la vida, Dios, de mi papá, la vida de Genaro, de Andrés, la vida de Arturo, Señor. Padre, y que cada uno de ellos, Señor, pueda entender el rol paternal que tú les has dado, Señor. Señor, y que quizás, Dios, han cometido errores, que quizás, Señor, han cometido faltas, Dios, Padre, pero también, Señor, sabemos que sobre ellos has puesto una responsabilidad, Dios.
Y que en estos tiempos, Señor, tú traigas un avivamiento sobre sus vidas, Señor, y traigas sobre ellos paz, y traigas sobre ellos reconciliación, Padre, y que tú traigas sobre sus vidas un espíritu restaurador, un espíritu reconciliador, Señor, y que pueda venir ese avivamiento de paz sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, a cada uno como Padre. Yo bendigo sus funciones paternales, Padre, y que ruego, Señor, te ruego que derrames sabiduría, que derrames inteligencia, que derrames carácter, Señor, y que ellos puedan, Señor Dios, ejercer la paternidad, Dios, de una forma, Dios, Señor, inteligente, de una manera bíblica, Señor, en el nombre de Jesús. Y que los errores, Dios, que cometieron en el pasado, Señor, pueda venir una enmienda, pueda venir una restauración, Señor, sobre sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo, Dios, como ministro. Señor, los bendigo, Padre, quizá como Padre espiritual también, Señor. De la misma manera, Dios, bendigo la vida, Señor, de nuestro Padre espiritual, Señor, el pastor, Señor, Pablo, Dios. Bendigo la vida del Padre apostólico, la vida del apóstol Sergio, Señor, rogándote que sobre ellos tú derrames bendición abundante, bendición, Señor, Dios, en cada área de sus vidas, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, Señor, porque tú eres el Padre por excelencia sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Dios, y amén. Benditos, gracias, Señor, bendito seas, Dios. Pues hermanos, pues Dios les bendiga y pues que el Señor lo guarde, que el Señor lo lleve en paz. Amén. Pues hermanos, pues estamos despedidos de esa manera, ¿verdad? Así para que se lleve a su papá, ¿verdad? Donde lo tenga que llevar, ¿verdad? Lo va a sacar a comer a la calle, va a sacarlo a comer a la calle, ¿verdad? O si le va a hacer algo, ¿verdad? Le va a bailar el ratón vaquero, ¿verdad? También baila el ratón vaquero, ¿verdad? Pero bueno, la idea es honrar, amén. Y creo que a veces no se requiere un presupuesto amplio, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues que el Señor los bendiga, que el Señor los lleve en paz, amén. Bendiciones.